Bueno, vamos otra vez por este espectro. No, seré capaz de matarlo. Estaba a punto, la verdad, pero... Invocamos al azote. Present yourself. No, porque no quería esquivarlo, quería hacerle un parry. Now, Red, while it's down. Joder, me ha cortado el ataque, hijo de puta. Qué cortarrollos. Did we miss a few? Casi lo tenía, pero no me dio. Watch out. Spectre possession. Brace yourself. That thing's angry. There's a tough one. Ponte como quiera, bicho. Reinforcements. Las bolitas estas de mierda. Hostia, qué hostia me ha dado. ¡Corre, niñato! Pero ve, ahí es que no me da tiempo a defenderme, tío. Llega tan rápido que no me da tiempo a volver a esquivar. Una vez me tira al suelo el cabrón. Va a morir ya, guarro. Ask for help if you need it. Vale, otro menos. Uno menos. A ver si lo conseguimos. Este ha caído. Vamos a por otro.
+1 en todos los atributos, guay. Punto de interés adelante. Mañana es sabadito, gente. Yo estaba pensando hoy haber ido a lo mejor otra vez a... Haber visto a familia ahí a Almería, tío, pero se me iba ya la semana el tema del presupuesto mucho. Y hemos decidido pues, comer unas papillas asadas esta noche. Baratitas las papas asadas, ¿eh? Para lo que hartan. Yo no soy muy fan, soy más fan del... Soy más fan del campero que de la papa, la verdad. Mis niñas son más de papa, pero yo soy más de campero. Sí, hombre, el modo historia yo creo que es sencillete, ¿no? Bread. I can't manifest anymore. Ve tú, el Winter Survival que he jugado hoy, no sé si tendrá algún modo más sencillo. Hostias. Vale, no puedo pelear con ella. Y tengo aquí un par de perros chungos, ¿no? ¿Quedas tú, grandullón? Sit down. Sit down. Siéntate, perrito, perrito, siéntate. Pues hay por aquí un ahuyentador que no sé dónde está, ¿eh? Y suena algo feo. No, Toby, quieto, Toby. Con este puede que al Eryuyu le deja matar por darnos atención. Sí, yo me dejo matar. Sobre todo me dejo matar. Latos. A ver, no lo veo complicado, ¿eh? Tampoco como juego. Que yo no lo haga muy bien no quiere decir que el juego sea difícil. Pero el juego no es muy difícil, ¿eh? Ya te digo que yo creo... Este sitio se parece al dibujo de los mapas. Ojito que aquí está, mira, el agua, el árbol. Este puede ser el edificio, ¿no? Ojito. Además es que el tío te lo canta ya. Ya somos tan tontos que no nos dejan buscarlo. Nos cantan ya el sitio. María, aquí hay un mapa. Not today. Yo me cargo a los perritos y tú sales y le das de hostia a esto, ¿vale, amiguita? Así, ¿ves? Así funciona esto. Tú, borracho, estoy detrás tuya. Call on me. El tío estaba borracho. Digo yo. A ver, mapa. El mapa. ¿Cuál era el mapa? Árbol, casita, agua. No sé si es este. Ahí está el árbol, la casita y el agua. ¿Eh? ¿Qué toda la pinta? Bread. I can't manifest anymore. The treasure is here somewhere. Pero es que te lo va diciendo el juego. Odio eso, ¿eh? Por favor, ya me estás matando, juego. No me dé las pistas, tío. Sorry, not this time. Ahí está el mapa. Ahora es probadora, totalmente. Yo es que lo he visto alguna vez en casa, pero... Tengo que romper ahí algún cacharro que no deja esta aparecer. O sea, tengo que ver dónde está para borrarlo allí. Nunca me lo has dicho. Destañé, sí, siempre. Falling off the log after
being startled by a wisp in Akashus. Never gonna let me live that one down, are you? Esto va a ser como perdidos, como los. Al final están todos muertos. No sé si así es, no he visto los. Es mentira. Os lo prometo, no terminé de verlo, lo vio la jefa. Yo lo empecé a ver con ella, pero nunca lo vi. Te digo porque es el chiste que hay por ahí siempre, pero. Eso también. Oye, ¿por qué ese no lo puedo romper? ¿Alguien me lo explica? ¿Tiene que romperlo desde lejos o qué? It's locked. There must be a key. Yo lo dejé cuando apareció el oso polar en medio del bosque. Hay cosas muy random en eso, sí. Yo no puedo romper eso, ¿no? Hombre, la gente dice que la serie es buena, ¿eh? Yo es que no la he visto, ya te digo. ¿En serio? ¿No le puedo romper a pistolazo? ¿Pero lo puedo romper así? No me jodas. Me estás jodiendo, ¿verdad? Es que soy de otro tipo de series, tío. No... No es un estilo de serie que a mí me atraiga mucho, el tipo Lost. Soy más random para las series. A mí me encanta, por ejemplo, House, me encanta, me flipa esa serie. Es una puta joya. Breaking Bad me gusta, está bastante chula también. Una que hay de Sherlock Holmes que lo hace el actor de Doctor Strange también me encanta. Esta de comerte la cabeza. Un poquillo. Los juegos cada vez te lo quieren poner más fácil y dar rabia, tío. Prefiero pegarme 2 días atascado en un juego que pasármelo rápido, pero entiendo que no todos los jugadores, hay muchos que se frustran, entonces hoy en día los videojuegos están hechos para que juegue todo el mundo. Yo veo pocas focas. ¿Sabes cuál he empezado a ver? Y no me ha disgustado porque vi la peli y a mí la peli sinceramente no me disgustó. He empezado a ver con la Family Airbender. La de la chica Van Helsing al principio, luego ya se hizo... Ah, bueno, yo es que de Van Helsing no la he visto esa. Estoy empezando a ver a Airbender. La historia esta del Avatar. Que vi la peli y no era muy buena, pero estaba graciosilla. Y a mi niña le encantó, por eso la he visto tantas veces también. Porque a mi hija le encantó esa peli. Y no sé como cuántas veces la habré visto. Como chorrecientas veces. La serie animada buenísima. Eso dice, pues la serie que ha hecho Netflix, de momento puedo decir que no pinta mal. Namine. La de Shogun empecé a verla porque me lo dijiste tú, Foca. Empezó raro, empezó en un barco holandés. Un barco de marineros holandeses. Llegando a las costas de Japón. Pero solo vi el principio, el inicio. No sé si me lo dijiste tú. Alguien lo dijo aquí. La de Shogun. Alguien la dijo aquí, ¿eh? No sé, a lo mejor no fuiste tú, porque me confundió. Pero alguien aquí en el directo la comentó y la miré por eso.
O alguien me comentó sobre entonces sobre la... Lo mismo fue Bocha o alguno de estos. La que acaban de poner ahora, Agu, están poniendo una hora nueva, creo. Ya digo, puedo decir cómo empieza. Se ve un barco holandés llegando a los puertos, bueno, a tierra japonesa. Y hasta ahí puedo leer. Porque la puse para ver cómo era por si la veía otro día y no pinta mal, pero no sabría decir. Y la que sí... La de Airbender sí os puedo decir que la serie no ha empezado mal. En el primer capítulo te muestran, si habéis visto la peli, yo lo animado, la serie animada no la he visto, pero si visteis la peli, da una introducción que en la peli no existe, ¿vale? En la peli lo sobreentienden luego, o sea, lo van metiendo un poquito luego. Aquí hay una intro que te detalla muy guay. Y llega hasta dónde, no me acuerdo ahora. La vi ayer, pero ya no me acuerdo. Bueno, una que os recomiendo si sois un poco friki, sobre todo con la informática, es Silicon Valley. No dejéis de verla, tío, porque es genial. Es genial, tío. La segunda temporada de Halo voy a empezarla yo también, Chucky, pero por falta de tiempo no la vi. A mí la primera temporada de Halo no me disgustó. La tengo ahí en Sky Showtime y la tengo que ver. Una Shogun, cuando yo era joven, digo, cuando era más joven que ahora. Por la fecha que tienen a Mine en el nombre, Agu, creo que estáis ahí sois de la quinta, ¿eh? Is anyone alive? I found them. Por el número que tiene en el nick. How many live? Pero bueno, aquí jóvenes somos todos. Yo no veo ningún viejo. A lumberjack named Peter. Peter Buckland. I knew him. A strong man. Good heart. He was ill when we left New Eden and stayed with the second group. He died saving the other two. Mehitabel Sykes and a fella named Etienne escaped the region and... Es chiquitita, ¿no? Seems on their way to Boston. I am relieved. Mehitabel Sykes, you little underdog. The other fellow, I don't know. Mehitabel kept notes of their journey. You may have them. Thank you. A story with a happy ending at last. Perhaps the rest of us may dare hope for our own. No sé, yo por los números que ponen. Nosotros podemos animarnos a tener fe. Bueno, pues esto ya está cumplido entonces. No le voy a decir que... Es que me parece feo pedirle dinero por de la hermana. ¿Le pedimos dinero? What brings you back to us? A pedirle dinero. I'm sorry to bring this up, but your sister owed me money. So? I did my part. As the new leader of the camp, the debt falls on you. Le voy a pedir dinero, que hijo Let me puta be soy. sure I understand. You killed my sister, and now you're asking me for payment. No trabajo gratis, amiga. Well, the beast is dead. Que ahí no había nacido, Agu, ve tú. You've a neck of brass and a bastard's heart. I hope your mother's very proud of you. Listen, you don't pay a banisher to get what you want, but to do what must be done. And the beast is dead. Pay me. Pay me. You may take your blood money for bad work well done and shove it in your choice of hole. Te lo metes por el agujero que más te guste. To you for now, Kate. Bueno, pero mira, 1000 pavos, chaval. 1000 reales de 8. Anda. Me he forrado. Y decía a la tía que no le pidiera dinero, ¿no? Que va. 1000 realazos de 8. Se acabó los sentimentalismos en este juego. A muerte. A descubrir el verdadero Eryuyu. Hay que matarlos a todos. ¿Cómo que bajé esa Marian? Yo hice un trabajo y tengo que cobrar. Si
Si lo que me mandaron a matar era realmente a la hermana, pues yo qué le hago. Vale, hostia, aquí no he ido, ¿no? Aquí no encendí la fogata. ¿Dónde es el sitio más cerca para venir aquí? Este de aquí, ¿no? Desde las cuevas estas ando por aquí, está aquí al lado, ¿no? Sí. Pues si te doy dinero una vez, creo, nada más, Latos. Creo que en la bruja se puede comprar cosas. A la bruja le puedes comprar cosas, si no me equivoco. A ver, yo he hecho mi trabajo. Mi trabajo era matar a alguien, pero he matado a la que tenía que pagar. Entonces ahora la deuda recae en el siguiente. Mira los bancos. Tú no pagas la hipoteca, no pasa, le cae a tu hijo. Mentalidad de tiburón. Desgraciado. Mentalidad de tiburón desgraciado. Pues la hemos cagado, Yuyu. You're within gun range, Red. Basta. Que me dejéis tranquilo, hijo de perra. No sabéis con quién os estáis metiendo. Esta tía está muy mosqueada. Lo utilicé en la bruja, Latos. Puede ir a la bruja a comprar. Y el no poner caballo en este tipo de juegos es problema de programación. Yo creo que no, Agus. Yo creo que es por alargar. Hacer un... O sea, montar a un personaje en un caballo, en un coche y demás... Sí es cierto que ya tienes dos tipos de esos, pero aquí hay dos personajes. Es la misma leche. ¿Sabes, digo? De hecho, ¿alguien se acuerda del Mesías? Creo que hay otro juego similar por ahí, pero yo hablo porque soy muy viejo, ¿vale? El Mesías, que era como un querubín, un angelito, se iba metiendo en el cuerpo de la gente. Ya en aquella época... Messi no. El Mesías. El juego Mesías. Que era un angelillo que iba poseyendo gente y tú podías luchar. Poseía a un guerrero o uno que tenía pistola y disparaba y tal. Pues ya en ese juego ya podías poseer cuerpos de todo tipo y tenía muchos tipos de controles, ¿vale? Por lo tanto, en programación ya te digo que no. Que sea difícil. ¿Sabes lo que tiene el tema de los caballos, Agu? Es difícil conseguir animaciones buenas de animales. Porque los humanos, digamos, cada vez con el tema de la captura de movimiento y demás se está consiguiendo más. Está más conseguido. Pero en animales todavía hay una tarilla ahí pendiente. Hay algunos muy conseguidos, pero... Bueno, de hecho lo hay. Ahí tiene... Red Dead Redemption tiene unas animaciones brutales en el caballo. The village is full of ghost wards. They're afraid of something. Leave them up. Cause no trouble. Ah, no cause problema. No los puedo romper. Tanto no puede salir la bruja. Ahora me van a explicar por qué tanto orientador. Porque está lleno hasta la boca, ¿eh? La aldea de los arados. Como haya aquí gente para luchar, voy solo, ¿eh? Oh there. Hola. Anyone home? Where did they go? Hola. Sobre todo una animación climática del caballo. No sé, a mí un juego que me deja andar a caballo ya me mola. A mí también, Marian, tío. Sobre todo si tienes caminatas muy largas. O sea, preferiría montar a caballo a los teleport. Porque los teleport queda un poco... te saca un poquito de los juegos. Que sí, que es necesario porque si no el mapa se te haría eterno. Pero quizá una animación... No es muy difícil, Agus, cuando lo tienes Medieval Dynasty. No, Red Dead Redemption está bien hecho. Yo no me lo he terminado, ni creo que me lo juegue entero. Pero no porque sea mal juego, sino porque los mundos abiertos me acabo agobiando un poco. Me acabo cansando un poco. En algún lado me abrirán la puerta, ¿no? Voy a mirar por la ventana a ver si hay alguien.
Aquí ni nadie. Ellos ya muertos, madre. El tío tiene la misma manía que el Sheldon Cooper. Siempre pega igual. Siempre pega los mismos toquecitos. Está cerrado y no veo la manera de abrirlo, pero aquí hay una lucecita. Y hay fogatas que yo puedo dormir ahí, tío. Es como una... Es la llama, pero no veo la llama, ¿eh? A lo mejor todavía no la puedo abrir. No la tengo desbloqueada, ¿no? Una Biblia. Yo no, tío, la historia me moló, pero empezaron a mandarme secundaria y ya perdí el hilo y ahí lo dejé. Ahora te digo. Hay alguien rezando por ahí arriba, ¿eh? Tienes ganas de llorar, ¿por qué? Por como uno juega a Namine. Yo soy malísimo en los Souls. Ah, están rezando. Mira quién es. Este tiene algo de malo. Esta sale de algo de brujo. Es muy difícil, lo sé. Es la misma iglesia donde yo me enfrenté, ¿no? For I have spent hours countless in your service, poring through books and papers, devouring the oeuvre of my peers. Espera que me vea, ya verá la cara que se le va a quedar. Be safe. Fairfax Haskell, for whom the word pompous was invented. Half built? Yes. Open to the four winds? Yes. But already it is resplendent with our faith. A shining reminder Este of our tiene... belief in better days. Ah, mira qué carita se te ha quedado. No me esperabas vivo, ¿eh? Mr. McCraith. No esperaba que estuviera vivo, ¿eh? What happy portent. What most excellent news. Yo no te veo muy contento, amigo. Blessings. I applaud your valorous deeds. Oh, fate, I say, dead, sir. I thought you dead. Maybe I am. ¿Y si lo Do estoy? not make light of such matters, my friend, for the devil's wrath is wide awake, and his claw scratches at our door, metaphorically speaking. I'm alive. I promise. My friends, I shall deliver this sermon another time. The battle with the devil's ¿Cómo se le ha montado este, eh? De alcalde ahora a montar una iglesita y tal, ¿sabes? Y la iglesia se parece mucho a donde mataron a la Antea. Thank you, Lammy. Behold this miracle of ours, Mr. McCraith. Exiled we, yet in our darkest hour we find the moral vigor to build this humble monument. El mismo tipo, está construyendo el mismo tipo de iglesia, ¿eh? But you and I must speak of darker matters.
For we, erudite men of higher learning, Alcalde de monólogo y sacerdote, sí. Algo bueno no puede haber. to be done. Indeed there is. Mira, mira, mira el anillito que Forgive lleva, el me in anillaco, ¿sabes? elegance of my welcome. You are alone. Do I surmise that Miss Duarte is no more? She knew the risks. So will I go in unto the king, and if I perish, I perish. So said Esther to Mordecai. Such wisdom, such courage. I'm so sorry for your loss. Grief is a journey, long and painful, but you do not walk the road alone, I promise you. Ya. Oh, I know. I know. Casualmente todos los chungos pasan donde tú estás, cabrón. May you too find peace. Now, I regret that even at this most Este también perdió una mujer. Yo creo que fue la mujer del puñetero alcalde este. And beg once more for your help. How may I help? One among us deals with the devil. The colony suffers grave misfortune, and I am ashamed to say, the evil comes from within. Ya, claro. De You dentro de and ti. I share great expertise, but I'm a man of position, while you, sir, are much more familiar with Claro. field work. Go, meet my people, walk amongst En esta zona también tenemos Learn que which sacrificar a of them alguno. secretly serves the demon, that we may expunge this evil malady from our body politic. Este es malo, pero vamos, algo. Is a witch hunt wise? Here, now. Why, 'tis not just wise, 'tis imperative. This servant of the devil has Esta delivered sierva ha pestilence dicho, unto our ojo. people. The No black siervo. spy himself desires our destruction. First with sickness of the flesh, and then, when we are down, with sickness of the spirit. It pits one against the other. Suspicion tears this community apart once again. All this to weaken my people and lead them away from Este the tío light of no God. es trigo limpio. What makes you think there's a ¿Por qué witch cree que es una at work bruja? I, sir, am a man of God and intellect. I can read the signs. When a so-called mystery disease afflicts half of my people overnight, there can be only one culprit. It is the devil's doing, sir. Probably through one of his servants. For you see, I understood immediately that the water in the well had been tainted. There are no strangers here. You could self-accept it. No one has fled. The guilty woman, O quizá el no hombre, man, dice. I suppose, remains within the village. As evil walks, the evil are emboldened, but this witch shall see her downfall, or his, of course, as did the last one, as will the next. Some years ago, you may have heard tell of this. I made my name on the execution Mira, of the terrible witch. Ejecutó una It pains terrible me bruja. that I must do it once more. Ejecutó una terrible bruja. Ya empiezan a salir aquí las cosas a flote, chicos. I am no witch hunter. Ojito. My business is with the lingering dead. For a fee, yes, I know. But you can't deny evil practitioners exist. A few years ago, I had to cleanse this community from such a threat. How did the evil manifest? She brought an illness upon us. No ordinary pox, the devil's work. We dropped like flies. Until she died. By the grace and charity of the good Lord, she was exposed. It was my honor to serve him in sending her to hell where she belonged. Her mask was a good one, as if butter would not melt upon her tongue. But you cannot fool a man of faith and intellect. No, sir, you cannot. You'll not mind me saying it, but for a Puritan paradise, you seem to get more than your fair share of witches. God has not forsaken us, but someone here does the devil's work. Find me a witch, Mr. McCraith.
Return this place to the Lord. Este tío... I'm a working man, Governor. But the Lord Sí, yo creo que fue a la has seen maestra que how mató to él. be, so I'll do what I can. I noted your ghost wards with some interest. Ghost wards, an interesting name. I call them sanctifiers, a name more palatable to my flock. This requires a great deal of occult knowledge. Where did you learn your craft? Venga, Namine. Etienne Roulet, Un placer, one of loca. the greatest demonologists of our time. Muchas was a good gracias. friend of mine. I improved upon his work. ¿Por qué no lo usa contra la maldición, amigo? Why did you not use them in New Eden when the curse began? It was more complicated to convince the whole congregation of the necessity to use magic. Here, people have more trust in my unmovable probity. Vale, me han concedido acceso a un jueguito. Sí. A This ver, illness. ¿qué Tell me enfermedad era? Upon my arrival here in the Harrows, I immediately set about protecting the place with consecrated tokens. Safeguarded from the curse, we all felt safer for a time. Then some devil poisoned the well, our only source of water. Someone on the inside, mind. Spoiled water proves nothing. A No. wise point and well made, Banisher, if not for the fact that we have been, for months on end, under the obvious influence of a terrible curse. ¿Este tío está mal de la cabeza? One way or another, the devil has found an agent among us. And who knows what nefarious ill-doing old Black Spy plans next. En fin. I'll take my leave of you, Governor. Este Of tío... course. No puedo matarlo Outside, directamente sin take the pensarlo ni stairs. nada. While you're with us, the first house on the left shall be your home. Marian, no lo podemos sacrificar ya y nos ahorramos uno. Governor, No, le he dado a la May E I para... help you, Mr. McCraith? Os prometo que le he dado a la E para... I'll take my leave of you, Governor. para pegarle, no para Mr. hablar. McCraith. O me salía a darle a la E para de esto, para desterrar. O quería desterrarlo, perdonad, me ha dado hipo, tío. No puedo romper los de estos, entonces no puedo traer a la chica. Vale, ahora tenemos que investigar sin ella. Another witch hunt. Otra caja de brusa. Another false accusation, you mean? Another blight on the lives of women. Good day to you, madam. Richard? That you? No. Afraid not, ma'am. Red McCraith, I'm a Red banisher. McCrae. Is that a breed of doctor I've not heard of? I need no bandages. Not exactly, no. What brings you here, doctor? No soy doctor. I'm a banisher, not a doctor. I'm here to help. Kind of you, but I need no help. Well, then I'll not insist. May I ask your name? Ese es malo, malísimo. You, young man, have a tongue as refined as your appearance is rough. I'm Hepzibah Perkins. Goody Perkins to you. Gracias. May seem a strange question, but have you noticed anyone acting strange? Strange, you say? Who of late has not been acting strange? ¿Quién no actúa extrañamente hoy en día, totalmente? There's always the alewife. I can't remember her name. She's furtive. She wanders. La tabernera dice. I'll bid you good day, Goody Perkins. May God grant you grace, Mr. McWraith. Vale, pues habrá que ir a investigar. En las tabernas siempre se cuece algo bueno. Entiendo que ahora sí podré entrar aquí. Hola, amigo. You're the governor's son, right? El hijo del gobernador dice. Yes, sir.
Lamentation Haskell. Friends call me Lammy. Lamentación que Or la han they llamado. would if I had any. Please, call me Lammy. Lami. I have so many Lammy. questions, sir. So many questions. But I suspect this is not the time. No, not the time. But perhaps you may help me anyway. Me? Why, if I can help, I'd be honored. Yo voy, Yuyu, no te preocupes. Vale, ocúpate tú, hago. Your father spoke of the pestilence. Tú te encargas, Agu, de Did? esto. Then, sir, you know as much as I do. If you have an opinion of your own, I'd be glad to hear it. Since you ask it, I believe a thing most vile assails us. An evil of origin unknown and perhaps unknowable. So the pestilence is part of the curse? Yes. Of course, the curse. Of course it's the curse. What else could it be? Este sabe algo. Este sabe algo también. Must be hard, being the governor's son and all. Is it? I don't know. I've never been anyone else's son. Nunca he sido hijo de otro. Hard to grow up in his shadow, I would have thought. Only if you like the attention, not me. I just want to read books and learn stuff. People leave me alone mostly. I like that. Mostly. A mí tampoco, Marian. Tell me, Lammy, what do you do? What? How do you spend your days? I assist my father, especially with the ghost wards. That keeps me very busy. Este está When I poseído, can, I dice. continue my research into the mysteries of life. Wildlife mostly. If I can find any. Those that aren't dead have left New Eden. Who can blame them? Your father believes there is a Harrow's witch. Have you noticed anyone acting strange? I'd answer, sir, I surely would, only things being as they are, everyone is acting strange. The curse brought illness, illness brought division, division has led to strife. We could do with some Aquí está todo el mundo healing, loco. sir, we could. We need you to bring us peace. Those ghost wards are quite unique. They are, aren't they? Conceived by Etienne Roulet, but made by my father. Do you use them as well in your line of work? Not really. I mostly talk to ghosts. I don't repel them. Of course. Still, each tool has its purpose, and these troubled times we need all the tools we can get. Magic is glorious when wielded by the righteous. Sí, pero casualmente solo molesta a los fantasmas como el de ella, no como el de los otros espectros. If only. I'm still learning. Many of the subtleties and nuances escape me yet. ¿Qué ha sido eso? Good day to you, Lammy. ¿Has visto que ha habido algo Good day to raro? you, sir. ¿Qué narices ha sido eso? Ghost ward. I think you can safely knock it over. There you are. Here I am. La maldición de New Eden. Vamos a leer esto. Un largo invierno. He escrito ya sobre el invierno que nunca terminó. A veces pierdo la noción del tiempo, por eso guardo estas páginas hasta el día en que se las daré al viento para que sea testigo de lo que nos pasó. 1694. La enfermedad se cernía sobre nosotros, las gallinas murieron primero, luego los terrenos y los corderos. Las cosechas fueron malas en verano, el otoño fue gris y frío. Los ancianos empezaron a morir. Los recuerdo, creo que fue en octubre cuando enterramos a los Hutchinson. Una familia entera se llevó la enfermedad en 2 días, niños y adultos por igual. Luego fue el incendio en los muelles. ¿O fue antes? Ya es difícil recordar. El miedo crecía y se tomó la decisión de enviar a los niños lejos por precaución. El gobernador Haskell ordenó que los niños fueran enviados lejos. Sinky Smith y Nicholas Doolan aceptaron llevar a los jóvenes a Boston. Fue en diciembre.
Lo recuerdo porque ese día escribí una larga página del diario. El 7 de diciembre el frío ya era terrible, entonces y no hizo más que empeorar. La primavera nunca llegó. Según mis notas, ya estamos en mayo y hay nieve y hielo por todas partes. Nuestro único visitante durante todos los meses es ese amigo francés del gobernador, Etienne Roulette, el que monta los cosas estos raras, ¿vale? Y ahora ni siquiera él puede irse. El ministro de Davenport ha dejado de dirigir oraciones y orientación en la iglesia. Todos los supervivientes tienen hambre y frío. Pronto deberían llegar ayuda en barco, desterrados de Europa. Me pregunto si alguna vez podrán irse como el resto de nosotros. Haskell, hijo fruta. Bueno, el libro este está escrito por Lucy. No sé qué tal Lucy. Pero bueno. He encontrado una llave del fallecido, ¿no? Vamos a mirar de qué cofre es. Hay franceses de por medio, lo explica todo. Estos personajes de un habitante fallecido. Y nosotros se lo vamos a robar, ¿no? No veo que haya ninguna mejora. Bueno, hay una mejora ahí. Pero esa no la voy a hacer. Este arma tiene mejora. Pero claro, es peor arma en casi todo. La única mejora es la ira. Pulseras no hay ninguna mejora. Aquí tampoco hay mejora. El traje hay mejora en este, pero es igual que este, por lo tanto no me compensa. Y anillo, pues seguimos igual. Yo voy a por la tabernera, dale, hago. Agusa. En verano vamos a hacer una cosa, hago, hacemos intercambio de vivienda, de casa. Yo me voy para Galicia, para allí, para tu zona, para Pontevedra, y tú te vienes para acá. Habla con los colonos. Con los colonos. Mira, ahora voy a poder gastar dinero. Aquí hay gente para comprar. Ahora tampoco sé lo que hay que comprar. Es cachondeo, algo. Ay, que me quemo los pelillos de la barba. Hay una nota, pero no la puedo leer. The governor's speech was so Disculpe, fue muy inspirador, sí, sí. Buenos días para ambas. And a good day to you too, sir. And wasn't that quite the entrance you made? You'll be the talk of the town. Anda. So, what brings you to our wee corner of the world? Bonitos ojos, señorita. The governor bade me make the rounds. He suspects evil doing. If it's evil doing you're after, you may turn around and hurry back to New Eden town. I met your partner there, the woman. It seems like a lifetime ago now. May God hold you and protect you in your grief. Now, if you'd excuse us, my sister's not feeling well and we must hurry home. Esta no quiere hablar mucho conmigo, ¿eh? The New Eden town. She seemed healthy. Dear Eve, I didn't catch your names. God be with you and your terrible pronunciation. Mary Claire O'Hara. This is my sister, Elizabeth. Elizabeth no se encuentra muy bien. I'm no healer, but I'll help if I can. Do you have plants as need gathering? Something to ease the pain? All the meadows sweet and vervain in the world will not help this fever, I fear. We need no help from the godless. Thank you very much. Our faith guides and protects us. Bueno. And I pray that you get better, ma'am. God will surely make me whole again. Sí, She's dangerously sick. Either she doesn't know it, or she knows it and is hiding it. Noticed anything strange around here of late? Strange. A fine word for the devil's work. I call it evil. Look around you. The harrows are dying. Our flock took sick. Every last animal dead. Ram, lamb, and ewe. Then the people took their turn. Many of our neighbours are with the Lord. At least, that's where we hope they are. If there's witchery afoot, I'll need help finding the culprit. Do you have suspicions you'd care to share?
Well, Caleb Watson lately talks to himself. And if you interrupt him, Habla solo. he's as rude as a goat. And he was such a well-mannered man, too. Lord forgive me, but I don't like him. The man has stopped washing. He A mí reeks. no me agrada, ha dejado de bañarme. Caleb La tía es a un borde, ¿eh? Where can I find him? He's the cobbler. So you'll find him in the cobbler shop. Qué tía más borde, la del... de este, tío. I'll let you rest, so. Slan live. Goodbye to you. Esa tía está muy Be sure enferma. to fear the Lord and faithfully serve him. Goodbye to you, sir. Sí, sí, seguro que te cura. No te preocupes. ¿Qué curaba el COVID? Give us this day our bread. Our the well. bread, not our ale. Our Feels bread. off. Do you want us to stop? Smells off, too. Huele raro. The yeast. You know it, Mistress Barrow. You know it full well. If you want yeast, then... Esa no la cargamos también, Mario. La tabernera, ve. The famed and famous Banisher, the one and only Red McWraith. Have we met? I was at the meeting house. You've got guts. I like that. Eh? Politeness gives me the shits. I'm Phoebe Walcott. I buy and sell. Now then, what's your pleasure? Uf. So, have you noticed any strange behaviour of late? Apart from my own? Yes. So much so that now I am almost normal. Caleb Watson, for example. Now he, my friend, is really strange. Is he now? He used to be such a nice man. Now he's aggressive and Huele a smells perro like muerto, dice. Christmas cat at Easter. Where can I find Caleb Watson? Well now, seeing as he's our cobbler, you'll find him in his workshop. Vale. ¿Puedes mostrar producto? May I see your wares? I'm a shopkeeper, aren't I? Yes, you may see my wares. Bonitos. Pues mira, ahora tengo pasta. Hay un mapa del tesoro. Hay una lágrima de Orfeo. Hay un anillo nuevo. ¿Y qué pasta tengo yo? 5.000. Pues lo voy a comprar todo. Y el mapa del tesoro también. Have you been trading in New Eden long? Forever and a day, your Highlander Highness. I belong to this land, body and soul, and can no longer tell where I end and it begins. Really? Of course not. Don't be so gullible. Life makes more sense to the cynic. Sense of humour won't go amiss, neither. Folk here are too grim to notice how charming and funny I am. 8 years, if you must know. Of the third settlement, I was one of the first to arrive. And look how far we've come since. Hay que llegaste lejos, sí. Till we meet again. You mind your good self, do you hear? Caleb Bueno. Watson. We keep hearing that name. Sí. Let's pay him a visit. Vamos a visitar a Caleb. ¿Tú qué haces al lado del río?